de escena son las emociones. Y yo no puedo Mm, medir la emoción, no puedo decir tengo 5 centímetros de alegría, de rabia, de angustia o de tristeza, pero sí puedo decir tengo 5 centímetros de un tumor. uf, Entonces sí ujú, me preocupo por los 5 centímetros del tumor. Cuando tenemos muy malas relaciones con nuestro entorno, probablemente tengamos muy mala relación con nuestro cuerpo también. ujú, Y las dos primeras personas con las que nos relacionamos directamente y de las cuales dependemos al momento de nacer son mamá y papá. Si yo por ahí tengo un padre ausente que no me enseñó el marcado de territorio y que no me enseñó a relacionarme bien con el dinero o las finanzas, probablemente de grande tenga conflictos con el mm, dinero, con las finanzas, con el aprender a decirle a una persona no, no quiero, sí, sí quiero, marcar mi territorio. Esa señal va a llegar a mi estómago, va a empezar a wow, generar más jugo gástrico, pero no va a llegar ningún alimento, ujú, porque en realidad la sensación de lo que no puedo digerir es emocional, no sí, es real. wow, No es que esté ingresando comida y mi biología, mi cuerpo no sabe eso, solamente detectó la señal. Si hablamos de los conflictos con la sangre, vamos a buscar tonalidades que tengan que ver con la familia o el linaje. okay, Si hablamos de una anemia, vamos a buscar un conflicto de desvalorización bajo el concepto familiar. No me siento valorada, no me siento parte de esta familia, no me siento reconocida por esta familia, siento que a lo sí. mejor no soy parte de esta familia. Bienvenidos a otro episodio de Me lo merezco. Hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy tenemos a Sebastián Godoy. Él es director del Instituto Americano de Descodificación Biológica, que estoy súper emocionada de aprender más sobre ese tema. So hay que empezar. Santiago, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien. ¿Tú? Yo, muy bien, muy nerviosa, pero como dije antes, estoy muy, muy emocionada y muy curiosa sobre ese tema y estoy lista para aprender y para que mi audiencia también aprenda sobre ese tema. Um, Sí, entonces es un honor también tenerte aquí. So, hay que empezar con mi primera pregunta es, ¿cómo empezaste esto de cómo empezaste tu instituto de cómo aprendiste de la descodificación? ¿Qué fueron como esas experiencias que te ayudaron a llegar ahí y qué impacto ha tenido en tu vida y la vida que también tus consultantes? ¿Se podría decir? Sí. Muy bien. Bueno, llegué a la biodescodificación en realidad después de pasar por muchas otras terapias o por muchas otras metodologías. Vale destacar Sí. que antes del 2015 era un escéptico total de todo lo que hoy me dedico. Antes para mí todo esto Wow. de las energías, del autoconocimiento, eran cosas de personas que estafaban a otras en base a Mm, esto. Creo sí, que eso sí. fue uno de los cambios más grandes que tuvo mi vida, de criticar antes todo lo que hoy el universo me puso a explicarlo y creo que ya estuve en la otra vereda y por eso puedo hablar desde la absoluta coherencia. En el 2015, en base a una crisis muy fuerte que tuve, una crisis económica, una crisis amorosa y hasta Mm, una crisis existencial en el cual llegué a un punto de pensar que ya no valía la pena vivir, oh, wow. para mí fue como tocar fondo, fue como llegar a un punto en el que nunca en mis 29 años en aquel momento había estado. Eso me llevó a buscar ayuda, que fue lo que no había hecho anteriormente. Y Mm, ahí empecé a encontrar metodologías, a encontrar nuevas formas de abordar mis problemas, mis conflictos. Empecé con registros akáshicos, empecé con mm, Reiki, después seguí con péndulo, con astrología, con carta natal, oh, wow. PNL, coaching, limpiezas energéticas, chamanismo. Hice todo. En ese momento era tan mi deseo de sanar que cualquier herramienta que se me cruzase enfrente, yo la utilizaba. Creo que todas Mm, me sirvieron en gran medida o en poca medida, pero todas fueron parte de ese sí. autoconocimiento. Hasta que llegué a la biodescodificación. La biodescodificación fue un amor a primera vista para mí, porque unió lo que yo tanto buscaba, esta conexión que existe entre nuestro sistema de pensamiento, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Vale destacar que cuando yo viví esta crisis existencial, amorosa y financiera, después de eso empecé a desarrollar algunas enfermedades de las Mm, que más marcaron mi vida o me marcaron en aquel momento fue una gastroenteritis
aguda constante, que Oh, cada 6 meses me daba, y pitiriasis versicolo, que es unas manchas que aparecen en la piel. mm, Por más que hacía tratamiento, por más que me ponía cremas, siempre volvía esa mm, situación. No entendía por qué, no entendía cuál era el origen, y cuando empecé a hacer biodescodificación, empecé a entender que por detrás de esas enfermedades, a las cuales nosotros hoy le decimos adaptaciones, habían algunas emociones que no pude gestionar en el 2015, algunos pensamientos que tampoco pude cambiar desde el 2015, y que era lo que estaban manifestando ese síntoma en mi cuerpo. sí, Ahí es cuando, al encontrar la biodescodificación y entender esto, fue que quedé como enamorado y quedé fanatizado. sí, Sumado a que ya venía estudiando programación neurolingüística y coaching, incorporar estas otras herramientas con la biodescodificación fue algo que me fascinó. En aquel momento lo empecé a estudiar para mi propio beneficio. Y mm, fue tal el cambio que hizo en mi vida, en mis relaciones con mis amigos, con mi familia, con el dinero, con mi mm, cuerpo, que bueno, en un momento dije, bueno, eso lo tengo que compartir con más mm, personas. Y ahí empecé a dar formaciones, cursos, sesiones, wow, y bueno, hoy ya siendo director del Instituto Americano de Descodificación Biológica, podemos compartir esta herramienta a más de 27 países a nivel mundial de habla hispana, y bueno, cerrando un año con casi 400 alumnos que wow, se reciben y se egresan como acompañantes en biodescodificación. wow. Sí, suena como que sí es mucho y es interesante como habías dicho que no eras un creyente como de esas cosas y como que esto te llevó a como creer más y luego la transformación que imagino que fue like súper bonito, pero también como shocking, like, wow, no puedo creer, porque muchas personas no se creen eso, no creen que tus emociones van con las adaptaciones que tienes, con las enfermedades que tienes, eso es muy, muy interesante. Para, ya explicaste un poquito qué es la descodificación, pero para hacerlo como más concreto, ¿qué es la biodescodificación? Los que no saben La, de esto. Sí, Exacto, sí, para muchas personas puede ser algo muy nuevo. Hay otras sí, personas que tienen como una idea de lo que es la biodescodificación, pero no lo entienden muy bien. Y creo que en este último tiempo las redes han hecho de que podamos compartir esta información a un sí. mayor número de personas. Pero también somos un poco crítico o autocrítico Mm, de entender que no siempre la información llega de la mejor forma. Entonces, muchas veces se malinterpreta qué es la ok, biodescodificación. Desde nuestra línea, desde el Instituto Americano de Descodificación Biológica, entendemos que somos un ser que está dividido en tres partes, entre ok, comillas, divididos. Son nuestro sistema de pensamiento, nuestras emociones y sí. nuestro cuerpo. ¿Cuál es la particularidad? Que en realidad no están divididos, están Mm, unidos, ok, están muy ligados entre sí. En este momento, por ejemplo, yo estoy dando esta entrevista junto con vos, Andrea. Y los dos que estamos aquí enfrente tenemos nuestro cuerpo físico, nuestras emociones como nuestros nervios y sí, nuestros pensamientos que nos están diciendo no me tengo que equivocar, tengo que ver esto, tengo que ver lo otro. sí. No es que yo estoy dando una entrevista solamente con mi cuerpo y mis emociones y mis pensamientos están en la habitación del lado. Ujú, ¿Cuál es la particularidad? Que de estas tres cositas que mencionamos, solo una es medible y es tangible. Yo en este ok. momento, Andrea, puedo ver tu rostro, puedo ver tu sonrisa muy amplia, puedo ver tus ojos, pero yo no puedo ver tus emociones, no puedo ver tus pensamientos, Sí. pero sí puedo ver tu parte física, Mm, que aprendí en la biodescodificación, que por mucho tiempo nos hemos encargado o nos hemos preocupado por lo que vemos, que es nuestro cuerpo físico, mm, sin tener en cuenta que detrás de cada enfermedad o adaptación o síntoma, que también puede ser una adicción, un patrón de repetición, hay emociones y hay pensamientos. Lo que denominaríamos como el detrás de escena. ok. ¿Cuál es la particularidad? Que el detrás de escena son las emociones. Y yo no puedo Mm, medir la emoción, no puedo decir tengo 5 centímetros de alegría, de rabia, de angustia o de tristeza, pero sí puedo decir tengo 5 centímetros de un tumor. uf, Entonces sí ujú, me preocupo por los 5 centímetros del tumor, pero no sí. me preocupo o porque no sé, no trabajo en la emoción
y los Mm, pensamientos que pueden haber generado que sean esos 5 centímetros de tumor, que sí. pueden ser 2, o que pueden ser una pulmonía, o que pueden ser un vitiligo, o que pueden ser un montón de cosas. En eso Sí. tan intangible que son las emociones y los pensamientos, la diferencia de curar a sanar es que yo puedo curar tu parte física. Mm, Puedo operarte, puedo hacerte un tratamiento quirúrgico, porque voy a trabajar con tu parte física. Pero ningún cirujano hasta el día de hoy puede trabajar con las emociones y los ujú, pensamientos. Y tampoco lo puede hacer otra persona. Otra ok. persona me puede dar las herramientas para que yo identifique mis emociones, Ujú, yo las aprenda a gestionar, sí. yo cambie mis creencias y mis pensamientos, y Ujú, cuando gestiono mi emoción, cambio mis creencias y mis pensamientos, la consecuencia se va a manifestar en el cuerpo. uf, ¿Mm? ok, Eso sería wow. como una definición de lo que se podría decir la ¿Qué tal es? descodificación. Eso es muy, muy interesante porque yo ahorita con mi familia he tenido muchos casos donde ahorita que aprendí de esto, like, veo esa conexión de no han trabajado en sus emociones o sus pensamientos, creencias, todo esto, y se está manifestando a una adaptación, a una enfermedad, que es una enfermedad, pero llamamos adaptación. Eso es muy, muy interesante. Quisiera empezar con unas enfermedades sobre, porque vamos a hablar más de relaciones con tu mamá, tu papá, otros familiares, contigo mismo. Entonces, podemos empezar con unas enfermedades sobre, digamos, relacionadas con tu mamá, o no tu mamá, pero mamá general. Y cuáles son como esas creencias, pensamientos, emociones que se manifiestan a adaptaciones por la relación que tenemos con nuestra mamá. Muy bien. Nosotros en biodescodificación entendemos que podemos hablar de generalidades, pero no podemos decir que porque tengo un conflicto con mi mamá voy a tener tal o cual cosa. Eso va a Ok. depender siempre de la vivencia de cada persona. Ujú, Sí es sumamente importante cómo nos relacionamos. Eso es ok. sumamente importante. Como yo me relacione con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi trabajo, con mis amigos, con mi pareja, con mi hijo, va a hablar mucho de cómo yo gestiono las emociones. Porque el lenguaje por detrás está ligado a las emociones y a los pensamientos. Ujú, En una comunicación eficaz, solamente el 7% es lo que digo, el 93% es el tono en que lo digo y el mm, cuerpo y mi gesticulación. Yo podría estar haciendo esta entrevista diciendo, André, la verdad que es un placer que estemos acá reunidos y bueno, me gustaría que sea una hermosa entrevista. mm, Claramente que mi cuerpo no está diciendo sí. que estoy muy feliz y alegre, a distinto de André, no sabes la felicidad que me da poder dar esta entrevista con vos y bueno, me llena de entusiasmo que llegue a un montón de personas. Son Mm, totalmente distintas. súper. Y eso es una forma en la que mi emoción está hablando. Cuando tenemos muy malas relaciones con nuestro entorno, probablemente tengamos muy mala relación con nuestro cuerpo también. Ujú, Y las dos primeras personas con las que nos relacionamos directamente y de las cuales dependemos al momento de nacer son mamá y papá. ujú, En los primeros 3 años, desde las leyes biológicas, desde la base de la biodescodificación, entendemos que mamá es la encargada de darnos el alimento, de protegernos y de cuidarnos. Entonces, mamá va a representar 4 aspectos principales para que un ok, niño pueda sobrevivir. Por ejemplo, mamá tiene leche, por ende es la que se encarga de nuestro alimento. mm, ok, Si tenemos carencia de alimento porque mamá no me pudo dar la teta o el pecho, si nací y fui a una incubadora, por ejemplo, y no tuve el mm, contacto con mi mamá, si mi mamá tuvo alguna enfermedad o alguna complicación y a mí me tuvieron que separar de mi mamá y no pude tener ese primer alimento, ya eso puede generar en el niño o la niña un programa y tener conflictos con los alimentos. mm. Puede, no quiere decir que un niño que fue en un incubador y que no amamantó tenga.
Es puede. ¿Por qué decimos puede? Porque ese niño después puede haber sanado, puede haber Mm, cambiado su forma de ver la vida o los sí, alimentos, puede haber mejorado la relación con su madre, puede haber hecho un montón de cosas. Entonces, entendemos que no es condicional, ok. es una posible causa de que esa persona o ese niño de grande tenga algunos conflictos con los alimentos. Ok. Mamá también es la que se encarga de protegernos, es nuestra protectora. Yo recién llego al mundo y la única persona que conozco es mi mamá, No. porque estuve 9 meses en su vientre. Entonces el niño o la niña puede reconocer la voz, la temperatura, Mm, el calor que emite su madre, los latidos del corazón, pero de su madre. Es como que es ujú, la única persona que conoce. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que yo voy a una fiesta donde hay 400 invitados, pero yo conozco a un solo amigo, que fue el que me mm, invitó. El resto de las personas no las conozco. Cuando yo llegue a esa fiesta, voy a estar buscando constantemente a mi amigo y sí. hasta que yo no lo pueda ver, no me voy a quedar tranquilo porque no conozco a nadie en esa fiesta y me da un poco de inseguridad, de timidez. Bueno, el niño cuando llega al mundo le pasa exactamente lo mismo. Lo Mm, único que necesita en un entorno extraño mm, es el contacto con su madre. mm, Si el niño nace, es llevado a una incubadora, por ejemplo, es sometido a algunos tratamientos, es manejado por médicos con guantes, enfermeras que con todo el amor del mundo se encargan de cuidarlo, ese niño no entiende qué está sucediendo, solamente quiere a su mm, madre. Entonces ahí puede programar su primer conflicto de separación. uf, Eso puede ser otro conflicto que puede programar cuando el niño nace. Y si, por ejemplo, el niño no tiene esa contención emocional, como por ejemplo llorar, 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 llorar porque quiere a su madre, porque él no mm, sabe hablar el idioma, lo único que sabe hacer es llorar, y en ese momento no aparece su madre, ahí empieza a generar otro posible conflicto, oh, que es el wow. de no sentir la contención. Ujú. Y ahí de grande puede manifestar algunas situaciones como no poder sentirse contenido emocionalmente. Ni siquiera puede contener sus emociones, porque no tuvo esa primera experiencia. Ok. Ujú. Y Wow. el otro conflicto que también puede surgir es el calor. El calor, Un ok. niño cuando nace pasa de un estado en el cual está muy calentito, está Mm, muy protegido, y sí. al salir de su vientre se torna con un mundo que es un poco hostil, porque hay fríos, hay luces, hay ruidos, y el niño en ese momento Mm, necesita tener como ese wow. resguardo. Y está muy atribuido al calor que da mamá. Mm, Por eso, cuando un niño nace de la biodescodificación, entendemos que es sumamente importante que tenga un contacto con su madre piel a piel, así sea 1 centímetro de piel, oh, pero es wow. importante porque eso le va a dar al niño el calor para que él pueda regular su temperatura en este ambiente extraño. Wow. Y esas cosas que mencionas, ¿crees o qué tanto se enseñan en estas situaciones como los doctores que están interpretando? Porque siento que la medicina o ese instituto, o sea, ajá, ese instituto, like, no creo que crea tanto como en estas cosas. Es como, ok, lo que vaya. O si tenemos que llevarlos de emergencia, es como no van a pensar, oh, sí, dame un contactito para con la mamá. Entonces, ¿cuál es como tu opinión en esto? Bueno, yo creo que la medicina ha ido mutando en este último tiempo. Algo que nos llena de alegría y de placer es que cada vez en nuestras formaciones hay más médicos, hay más Uf, psicólogos, hay más psiquiatras, hay más profesionales de la salud, enfermeros, odontólogos, odontólogas también, que cada vez van interiorizándose un poquito más en el factor ok. emocional y lo van aplicando en su día a día. Te comento, Andrea, que tenemos dentro de la formación una mujer que es jefa del área de neonatología. Ok. Es la que se encarga de toda esta parte que estamos comentando nosotros. Ujú, Solamente que ella está a cargo de toda esa área.
Y cuando empezó a estudiar y empezó a incorporar esta información, le resultó tan lógica y sin Mm. darse cuenta ella, muchas de las cosas las hacía. Trataba Ujú. de que el niño al nacer estuviera con su madre, aunque sea un ratito, y después se lo llevaban en la incubadora. Trataba de contenerlo, trataba de darle amor, que le cerró o le quedó como una explicación más completa de por qué algunas cosas suceden Mm. en esos niños y Ok, cómo al incorporar estas herramientas uno puede ayudar a ese proceso. Por ok. eso también algo que explicamos mucho es que la biodescodificación no es una metodología alternativa, sino que es complementaria. Ujú. No excluye la medicina, solamente que la medicina probablemente trabaje más con la parte física, con el Sí. cuerpo. Para la parte emocional y mental, sí podríamos incorporar la psicología y también la biodescodificación. Ok, perfecto. Sí, suena chido que existen, que se han tomado esa iniciativa de poder aprender más sobre esos temas y lo incorporen, aunque sea como a veces intuitivo, como esa señora, pero que otros también empiecen a implementar esos en su trabajo. Eso, qué bueno que dijiste eso. Da una esperanza en en lo de medicina. Podemos pasar para lo del papá. ¿Cuáles son esas cosas que, esos factores que contribuyen a esos conflictos que se pueden manifestar en adaptaciones? Muy bien. Papá tiene un rol más protector. Papá es el que se encarga de cuidar el territorio para que mamá esté Mm. tranquila y se pueda hacer cargo del bebé. Claramente que estos son leyes biológicas, que ni siquiera hablan de las posturas machista o feminista, porque la biología no entiende ese concepto. La biología Mm. entiende que es lo mejor para la supervivencia de la especie. Entonces, cuando nuestra biología intenta resolver conflictos, busca en sus memorias de los conflictos que ha vivido en 3.8 millones de años. Ok. Y claramente que los conflictos hace 3.8 millones de años no son los mismos que tenemos hoy. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy papá sí le puede dar la mamadera al niño, sí Ujú. le puede cambiar los pañales. Hoy papá sí puede hacer un rol más femenino y mamá también puede hacer un rol más Ujú. masculino. Pero bajo las leyes biológicas hay ciertas limitaciones. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Papá no tiene sus glándulas mamarias activadas para dar leche al niño. Eso lo hace solamente mamá. Y mamá tiene, por esta historia biológica, todas las memorias de maternidad que papá no tiene. Ujú. Entonces, papá, a partir de los 3 años del niño, va a empezar a interactuar con el niño para aprender a marcar el territorio. Mm. ¿Qué es el territorio? Aprender a decir sí y no. Ok. Aprender a defender mi espacio, no solamente físico, sino corporal también, mi cuerpo. Ujú. Papá es el que se encarga de proveer también, pero ya alimentos exteriores, por eso está relacionado a la cacería, Ok. al trabajo. Antes, la cacería era salir a cazar y alimentarse, eso era lo que proveía. Ahora, eso está abocado a los negocios, al trabajo, Mm. a la organización con el dinero. Por eso también ante la carencia de un padre, y cuando hablamos de la carencia de un padre, estamos hablando de la carencia de un padre que esté presente realmente, no un padre que a lo mejor es alcohólico y Y no que está. en vez de brindarme seguridad y enseñarme a marcar el territorio, hace todo lo contrario. Yo puedo haber tenido a mi padre, pero mi padre puede haber sido un padre carente en su rol. Mm. Ok. Estaba, pero no hacía el rol de padre. Si yo por ahí tengo un padre ausente que no me enseñó el marcado de territorio y que no me enseñó a relacionarme bien con el dinero, las finanzas, probablemente de grande tenga conflictos con el Mm. dinero, con las finanzas, con el aprender a decirle a una persona, no, no quiero, sí, sí quiero, marcar mi territorio, saber defender mi espacio, saber tener voz y voto y saber que me valoro por lo que digo y opino. Ujú. Entonces, todo eso va a venir desde una postura un poco más masculina. Por eso se atribuye Ok. más a papa. ¿Qué suele suceder en algunos casos? Nosotros siempre hablamos de las energías masculinas y las energías femeninas. Ujú.
Yo puedo ser hombre y tener una energía más femenina. Una mujer puede ser mujer sexualmente y tener una energía más masculino. masculina. No tiene nada que ver las energías con la sexualidad. No quiere decir que una Mm, mujer que tenga un programa masculino vaya a ser una persona gay o lesbiana. No tiene nada que ver. ujú, Solamente que en la biología lo femenino es pasivo y es contención. ok. El masculino es acción y es marcado de territorio. Por eso Mm, dentro de los deportes la competencia es más masculina ok. y en la moda, el diseño, el cuidado, la Mm, atención es más femenina. Es más común ver una enfermera, ujú, que un ¿sí? enfermero. que una cazadora o una jugadora de fútbol de élite. Hay, Mm, obviamente, sí, pero es menos. menos. ¿Mm? Ok. So, era cuidar como el territorio, después era como el trabajo. ¿Y cuáles eran las otras? ¿O había más? El trabajo, el dinero y El el marcado dinero, de territorio. el mercado del Claro. territorio. Porque el Wow. dinero está muy relacionado al trabajo. Mm, ¿y qué pasa cuando vas creciendo, como digamos las mamás solteras? Ellas son las que am, traen el dinero, son Muy bien. bueno, esa pregunta, like, traen el dinero. ¿Cómo eso influye a la persona, al hijo o Perfecto. hija? Muy bien. Excelente esa pregunta porque justamente por eso hablábamos de las energías. Ujú, Yo puedo ser una mujer femenina, pero en algún momento me tengo que cambiar esa polaridad y ser una mm, mujer masculina, porque masculino. me falta lo masculino. Ok. Como también puedo ser un hombre bien masculino, pero mi mujer se va, me abandona o tiene un accidente y fallece, y yo como padre me tengo que poner en el rol más femenino. Femenino. Ok. Entonces, cuando un solo integrante tiene que cumplir los dos roles, es para la biología mucho más gasto de energía y el niño va a tomar dependiendo cuál es la impronta del momento. ¿Qué Mm, quiere decir eso? Que un niño puede vivir esa transición en la que su mamá toma el rol paterno y va espléndido, o sea, va increíble ese rol y la mamá puede hacer las dos cosas, o a ujú, lo mejor mamá no puede, se desborda. mm, Y en el desbordarse, a lo mejor se pone muy masculina y no tan femenina, no contiene tanto al niño. sí, sí. Entonces, el niño va a tomar más la parte masculina de su mamá, Mm, no tanto la parte femenina de su mamá. sí. Y eso también influye como a ambos, porque si la mamá no tiene ese balance, entonces también puede crear una manifestación con esas emociones que no ha como balanceado con la feminidad y Exacto. masculina. Oh, Ujú, wow. como que no ha gestionado. Toda Oh, wow. emoción que no es gestionada no se libera. La emoción es una energía en movimiento. Ujú. Entonces, como toda energía en movimiento, si se frena esa energía, empieza a buscar por dónde salir. Y Mm, ok. cuando sale, sale con un síntoma, con un comportamiento, con una Sí. enfermedad, con un estado de rabia y de ira que no sé de dónde viene. Bueno, es una rabia, una ira que no expresé a lo mejor hace 3 años y ahora la Mm, estoy expresando en pequeñas cositas. Es ok. una angustia, una tristeza que a lo mejor no expresé hace 10 años y hace 10 años que todas esas cositas me van activando y me dan un poquito Uf. lugar para que yo pueda expresar esa tristeza. Ok. Ok, that makes sense. Con familiares como tías y tíos, primos, primas, hermanos, que eso también va relacionado con la masculinidad y feminidad, femenino, o también tienen como su parte en la biodescodificación. Nosotros a todo lo que es el entorno familiar, lo que empezamos a ver es que influyen en el sistema de pensamientos. ¿Qué Mm, quiere decir eso? Que desde el momento que yo llego a este mundo, vamos a suponer que fue en el nacimiento, en la biodescodificación tomamos los 9 meses de gestación y 9 meses antes de la mm, gestación que influyen también, o sea, son oh, wow. 18 meses desde el momento que nací. Todo lo que pasó ahí va a influir Oh, wow. porque pasa por una fase inmaterial para que después sea la fase material. Ujú, Ejemplo,
nosotros teníamos esta entrevista y hace un tiempo atrás se pensó, se creó, la Mm, visualizamos, pensamos cómo iba a ser y hoy se está materializando. ujú. Entonces, hoy sería el nacimiento de esta entrevista, pero Ya antes veo. ya estuvo en una fase inmaterial. Oh, Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Tenemos una fase inmaterial que son 9 meses antes de la concepción y oh, después wow. todo lo que es el proceso de embarazo. Sí. Cuando yo llego al mundo, empiezo a relacionarme. La primera persona con la que me relaciono es mamá, después puede ser el enfermero, el partero o la partera, después aparece papá, los tíos, el abuelo, mi hermanito o hermanita en caso de que Ujú, tenga, y empiezo a relacionarme con el entorno. En el entorno y en el crecimiento, yo voy a ir aprendiendo de estas personas que también forman parte de mi manada o de mi mm, familia. sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, pongo a un flamenco bebé chiquitito y lo pongo alrededor de un montón de gallinas, ese flamenco va a pensar siempre que es una gallina, Ok. porque desde muy pequeño se crió y se educó entre gallinas. Mm, Por más que él sea rosado, mucho más largo, mucho más esbelto, va a hacer todo lo que hace la gallina. A nosotros nos ok. pasa lo mismo. Cuando nosotros entramos en una familia, entramos con sus sistemas de creencia, Ujú, entramos con sus emociones no gestionadas, entramos a compartir ideas, todo en base a lo mismo. Y ahí es ok. donde la biodescodificación trabaja mucho con lo que es el transgeneracional, la genealogía, el árbol genealógico Sí. y las afinidades familiares. La afinidad familiar es Oh, algo que me hace parte de un grupo. Y en ese mm, grupo yo tengo que pensar de la misma forma, porque si no, no sería de ese grupo, sería de sí. otro. Y como ese grupo es el que me da el alimento, la protección, la casa, el idioma, la contención, yo no quiero salir de ese grupo. Así que Mm, acepto las reglas de esa familia. uf, ok. Y ahí es donde vienen todas las creencias que influyen. Sí, me imagino, ok. Entonces podemos pasar como en platicar en unas adaptaciones específicas. Acá tengo como muchas, no sé cuántas podamos hacer, pero una que está en mi familia es la gastritis. Ese, ¿cuál es Muy como el bien. sentido, cuál es el sentido de esta enfermedad? ¿Por qué qué es lo que pasa para que se manifieste esta enfermedad? Muy bien, perfecto. Antes tenemos que entender que cada vez que hay un síntoma en nuestro cuerpo, en nuestra biología, en realidad es un intento de nuestra biología de resolver algo que yo Ujú, no lo estoy pudiendo resolver. ok. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cuerpo resuelve lo que yo psicológicamente no resolví. Si yo lo pudiese resolver psicológicamente, no llegaría a un punto de estrés en el cual lo tiene que resolver mi biología. ¿Mm? Ok. Esa es la base para entender que cuando uno tiene una enfermedad o una adaptación, no es mi cuerpo fallado, no es mi cuerpo que está haciendo algo malo. Es todo lo contrario, es mi cuerpo que me está ayudando ante un proceso, pero que yo no entiendo ese proceso. Para eso vamos a entender el sentido biológico. El sentido biológico es, cada célula de mi cuerpo tiene un sentido. Si no tiene sentido, desaparece, es eliminada por todo el sistema de mi cuerpo. Por Oh, ende, nada en nuestro cuerpo es anárquico, nada es una falla, nada funciona mal. Todo tiene un origen, el cual nosotros no sabemos mm, cuál es, pero no quiere decir por eso de que sea algo malo. ok. Por ejemplo, si yo tengo que observar a alguien, ¿lo voy a hacer con mi nariz? No. ¿Lo voy a hacer con mis oídos? No, lo voy a hacer con mi vista. Y mi Mm, vista tiene un sistema perfecto, perfecto, para que yo pueda observar, ver la luz, medir detalles, angular, quitar el ángulo, acercar, alejar. Lo mismo que hace una cámara de fotos, mm, porque las cámaras de fotos es simplemente un modelo de nuestro ojo, eso mismo que está haciendo una cámara de fotos hace nuestra visión. Por ende, es un órgano que está abocado a esa función específica. Vamos a ver la gastritis. La gastritis
ingresa nuestro alimento o nuestro bocado, llega a nuestro estómago y estos jugos gástricos lo que van haciendo es eliminar el alimento que está ahí. No eliminar, perdón, es degradar el alimento que está ahí. Ok. Para que después pase al intestino y ahí se le quiten los nutrientes necesarios y lo que no sirve sale de nuestro cuerpo. Ahora, mi biología entiende a la perfección ese concepto. Entra un bocado, degrada Bien. y después pasa al intestino. Sí, no. Para eso, mi cerebro le manda una señal a mi estómago para que haga ese proceso. Así como también cuando nos da hambre. Cuando nos da hambre, mi cerebro manda una señal y me aparece el apetito. Ujú. Y ahí es cuando yo digo, quiero comer algo dulce, algo salado o tengo sed, porque todo lo está mandando mi cerebro. Como mi cerebro entiende esto, es distinto si yo voy a comer una ensalada, así me voy a comer medio lechón o media vaca o medio costillar, porque para eso se necesita más jugo gástrico, porque no es lo mismo Mm, procesar una ensalada que procesar carne o ok. harinas o 2 platos de pastas o de ravioles Ujú. o de ñoquis. Como eso es real, mucho alimento es real, si yo fabrico mucho jugo gástrico, eso lo digiere, pasa al torrente del intestino y no sucede nada. Mm, Ahora, cuando eso no es real, por ejemplo, lo que no puedo digerir, lo que mm, no puedo procesar, es algo que está pasando a nivel familiar, laboral, cuando hay algo mm, que no lo puedo procesar, es sí. como que es algo inaceptable, como que soy una persona que reniega mucho, que tiene mucha rabia, mucha bronca, que Mm, no tiene la capacidad de expresarse en su territorio. Vamos a ver que tiene una tonalidad de territorio, por eso sí. puede ser con índoles de la familia, con índoles del trabajo. Esa señal va a llegar a mi estómago, va a empezar a Wow. generar más jugo gástrico, pero no va a llegar ningún alimento, Ujú. porque en realidad la sensación de lo que no puedo digerir es emocional, no Sí. es real. Wow. No es que esté ingresando comida. Y mi biología, mi cuerpo no sabe eso, solamente detectó la señal. Ujú. Entonces, cuando detectó la señal, activó los acinos para que empiecen a fabricar más jugo gástrico. Y como no cayó nada en mi estómago, eso me empieza a provocar un desequilibrio estomacal, Mm. el cual puede ulcerar las paredes de la mucosa y generar lo que se conoce como la gastritis. Wow, that makes eso es like, ahorita que lo estás explicando, like, lo veo con mi familia, especialmente las mujeres en mi familia tienen gastritis y makes sense porque siento que han, especialmente como mujeres, es como tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidar a tu pareja, tienes que cuidar y nunca se cuidan ellas mismas y es muy difícil que expresen esa como ayuda o voy a priorizar a mí misma. So, like, wow, it makes sense que no expresar tus emociones te lleve a esto de la gastritis. Muy bien. Ok. Perfecto. Mira, eso que contás, Andrea, es muy importante, porque podríamos poner el ejemplo en lo que me estás compartiendo, de que es que me hagan comer algo que yo no quiero. Es como Ujú. que me tengo que tragar esto que yo no quiero. Cuando yo tengo un Sí. alimento que no quiero comer porque le tengo desconfianza, porque pienso que puede estar en mal estado, cuando lo como me va a hacer mal, porque Ujú. ya voy con esa impronta. Bueno, con Ujú. las situaciones nos pasa exactamente lo mismo. Cuando yo no puedo tolerar esto y quiero hacer otra cosa, pero a su vez no lo puedo expresar, porque si lo expreso no va a ser bien visto, o porque Ujú. no tengo el derecho como mujer, como hija, como pareja, como Sí. empleada. Cuando eso me genera esa bronca, esa rabia, esa impotencia, pero me la tengo que tragar, un término que utilizamos mucho en Argentina, me la tengo que tragar a esta situación, pero no me la quiero Sí. tragar, esta situación que me estoy tragando, mi cuerpo va a activar este mecanismo para Wow. ayudarme a que pueda tragarlo realmente. Sí. Pero claro, lo que no puedo tragar no es 1 kilo de asados o de carne. En realidad lo que no puedo tragar es la Una situación. emoción. Wow. Y
Pasando con otra adaptación que se me hizo también interesante es la anemia. ¿Eso cuál Bien. es el sentido también? La anemia, volvemos a lo mismo que decíamos antes, ¿no? Vamos a hablar en Sí, sí, sí. generalidades y después cada uno tiene que trabajar en consulta, porque la forma de adaptar una persona tiene una generalidad como la que recién comentamos Sí. y después tiene subtonalidades. Ujú. En las subtonalidades depende 100% de la persona, cómo Sí, vive sí. ese hecho. No es en sí el hecho. Sí, por ahí vamos a encontrar emociones que son el factor común en las adaptaciones o enfermedades. Ujú. Ahora, ¿cómo yo llego a esa emoción? Bueno, ahí sí depende siempre del colorido de la situación vivida. Ujú. La anemia, que es una baja, hay muchos tipos de anemia. Vamos a hablar de una anemia férrica, por ejemplo. Ok. La anemia, cuando trabajamos todo lo que es la sangre, tenemos que entender que para mi biología, la sangre está relacionada con el linaje. El Mm, linaje es la familia. uf, ok. Cuando yo digo es de mi misma sangre, estoy diciendo que es parte mío. Ujú. Y ahí todo cambia. Porque si es parte mío, me identifico también ante estas personas, porque es mi familia, o también me siento valorada o desvalorizada. Mm, ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que hablamos de los conflictos con la sangre, vamos a buscar tonalidades que tengan que ver con la familia o el linaje. ok. Si hablamos de una anemia, vamos a buscar un conflicto de desvalorización bajo el concepto familiar. No me siento valorada, no me siento parte de esta familia, no me siento reconocida por esta familia, siento que a lo Sí. mejor no soy parte de esta familia, me siento culturalmente distinto a esta familia. Y si hablamos de una anemia férrica, donde ya hay falta de hierro, va a haber una tonalidad que tiene que ver un poco más con lo masculino. El hierro Mm, representa un poco más la acción, lo masculino. ok. Entonces ahí vamos a buscar una poca inserción de lo masculino en mi familia. ¿Y qué puede surgir ahí? Un padre golpeador, un tío abusador, un hermano muy problemático, con a lo mejor algún trastorno psiquiátrico. Ujú. Entonces esa persona a mí me da miedo porque no sé si un día me puede matar. Vamos a encontrar abusos sexuales, ya sea niño o niña, indistinto. Hay niños abusados sexualmente, entonces rechazan de su torrente sanguíneo o de su linaje familiar los abusos. Puede haber la carencia paterna por un asesinato. Un padre fue asesinado y el niño o la niña lo ve con mucha impotencia, con mucho desagrado de esa situación y es Mm, como que quisiera sacar ese hecho de su vida y como la biología no entiende, lo único que saca es lo que representa lo masculino de su vida, de su sangre, de su linaje. Entonces, eso también puede pasar, pero siempre vamos a estar buscando como una tonalidad de desvalorización. wow. Desvalorización es perder valor ante el rol familiar. Wow. Es que ahorita también, es que lo pregunté porque conozco a unas personas que tienen anemia y estaba hablando con ellas, porque son mujeres, y su familia la compara mucho, like, no siente esa valorización y es like, wow, like, it makes sense. So, en esos casos, lo, cuando ya tienes conciencia, es solamente la solución, se podría decir, es solamente trabajar en eso, en como subir tu autoestima en el tiempo de ejercicio, dices, como poner tus límites. ¿Sigan como esas cosas o qué otras herramientas podríamos usar para que se vayan sanando? Muy bien, ahí es muy variado. La Ok. verdad que es increíble como la capacidad de programar es muy particular, la capacidad de desprogramar también es muy particular. Ok. Una persona puede dejar de tener un síntoma de un día para otro, Mm. puede dejar de tener una alergia, como muchos casos que he atendido, de que hoy tiene alergia, mañana deja de tenerlo. Hoy tiene celiaquía y a los 2 días deja de tener celiaquía. Wow. Ejemplo. Tiene problemas de tiroides, por ejemplo, y a la semana y media se regulan sus niveles de tiroxina. ¿Por qué? Porque esas personas
con su trabajo interno o con su cambio de percepción, lo hacen en un instante a esto. Mm, Y esto en la medicina está reconocida y no está estudiada esta parte. La remisión automática, ujú. por ejemplo, es una remisión automática de un cáncer, que en una semana lo tenía, la semana siguiente no lo tiene. Eso es remisión automática, es considerado por la medicina que en algunas personas puede suceder. Sí, sí. Ahora, lo loco es que a esas personas, cuando hacen estas cosas o cuando les suceden estas cosas, no sean estudiadas para decir o para saber qué fue lo que hizo que Ujú. dejase de tener un tumor en tan poco tiempo. Ahí es donde está el detalle. Es Ujú. reconocido, no es investigado. ¿Por qué no es investigado? Porque no es redituable. No me sirve Ujú. que una persona se cure sola en una semana sin ningún tratamiento médico, ningún Sí. tratamiento quirúrgico. Entonces, esto no quiere decir que no haya que hacer tratamientos médicos ni quirúrgicos, solamente que hay que hacerlo cuando sean necesarios. ¿Y cuándo es Mm, necesario? Cuando yo conozco mi cuerpo y cuando yo mm, conscientemente puedo saber si realmente necesito una cirugía para acompañar el proceso o si lo que mm. estoy haciendo me está quitando mucha energía, lo cual me está agravando la situación. Ok. Sí, dame, como tiene sentido porque, uy, tengo una tía que ella tiene gastritis, pero también apenas como, no, ya tiene unos meses donde tiene dolor de espalda, más como abajo, casi como al final de la columna, La columna. columna. Ujú. Y fue recientemente, no recientemente, ya tiene tiempo, pero fue al doctor y apenas con lo de que le pasó con la gastritis le empezó a dar más y dijeron que tenía una bacteria. El punto es que ahí le dieron un tratamiento donde tuve que tomar 14 pastillas cada día, hay 14. Y yo digo, like, wow, y para mí es como, like, yo siento que yo no lo hubiera hecho si supiera que no conocía mi cuerpo todavía, porque siento que si ella fuera, investigaría más internamente qué es lo que tengo que cambiar o hábitos así, siento que su enfermedad cambiaría o se reduciría y a lo mejor sería un tratamiento diferente donde no tenga que tomar 14 pastillas al día. No sé, Es- ¿qué opinas de eso? O también, ¿cuál es el sentido con la espalda, dolor de espalda más como abajo? O depende también que like, si son como los hombros al medio o hasta abajo, like, Exacto. tienen una diferencia también. Sí, sí, sí. Todas las partes de nuestro cuerpo son trabajadas individualmente. Nosotros Ok. tenemos más de 204 huesos en nuestro cuerpo. Por ende, cada uno de esos huesos representa una tonalidad distinta. Porque no son o no cumplen la misma función los huesos de mi mano que los huesos de mi espalda, ni los huesos de mi cráneo, ni los Sí. huesos de mi mandíbula. Cada uno tiene una función específica. Por más que están hechos del mismo material, que es calcio, Ujú. cada uno tiene una función distinta, una forma distinta y un sentido distinto. En la columna vertebral, por ejemplo, nosotros, cuando estudiamos biodescodificación, en las formaciones que damos, Sí. analizamos cada una de las vértebras. Oh. Claramente que están agrupadas, las cervicales, las dorsales, las lumbares, las vértebras fijas, cada una está agrupada. Tiene una tonalidad principal, pero después tiene sus subtonalidades. Y Mm. además pasa la médula y pasa el pack nervioso que va a los Oh. distintos órganos. Entonces también se ve esa sutileza. Y hay veces que yo tengo un dolor, por ejemplo en mi pierna, como un nervio ciático, pero el conflicto no está en el nervio en sí, sino está Mm. en el disco que presiona la vértebra o que hace que la vértebra se desgaste el disco y la vértebra presione el nervio y el Mm. conflicto es la vértebra, es el movimiento que está Sí. tocando un nervio y el síntoma yo lo tengo en la pierna, pero que en realidad la base Mm. o el origen está en la cervical, perdón, Oh, en wow. la vértebra. A ver. ¿Qué quiere Wow. decir eso? Que, como decíamos anteriormente, la biodescodificación no excluye la medicina, sino que todo lo contrario. Para Sí. nosotros poder atender una consulta, necesitamos que la persona tenga un diagnóstico Ujú. médico. Ok. Si la persona no tiene un diagnóstico médico, podríamos decodificar, pero sería mucho más complejo,
Porque alguien me puede decir, Santiago, me duele la espalda baja. Bueno, ¿qué vértebra? No sé. Mm, Bueno, sabes que es una vértebra, sabes si es el músculo, sabes si es un riñón, sabes si es un tendón, sabes si es una articulación. No, no sé. Y bueno, no podríamos trabajar muy en detalle porque ujú, no sabemos cuál es la parte afectada. Y como ok, dijimos antes, dependiendo de la parte afectada, en detalle, vamos a saber cuál es la emoción que vamos a estar buscando. ujú, sí, ok, Por ahí, André, respondiendo, porque creo que no te respondí la pregunta anterior, las formas de solucionar un conflicto sí, es trabajando la causa. Si yo ujú, sé que mi conflicto es la desvalorización, tengo que trabajar mucho en valorarme a mí. ujú, Y hay personas que eso lo pueden hacer en un segundo y pueden decir, claro, ¿por qué me desvalorizo si soy todo esto? Y a lo mejor el terapeuta le muestra y le hace hacer un ejercicio en el cual se puede autodefinir y cuando se empieza a definir, se empieza a dar cuenta que en realidad no es lo que ella piensa, ujú, sino que tiene mucho más valor y sale de la sesión dándose cuenta que tiene mucho más valor, que no tiene que escuchar a las personas, porque cada persona va a hablar desde su lugar, no va a ujú, hablar desde la realidad, va a hablar desde su ok, realidad. Y esa persona en un momento puede hacer un clic tremendo y empezar a valorarse. O a lo mejor no, a lo mejor necesita hacer un acompañamiento, necesita ir con un mm, coach, con un psicólogo, que le sí, enseñe que tiene mucho valor. Pero ya la mm, persona sabe qué es lo que tiene que trabajar si quiere dejar de tener la anemia, por ejemplo. ok, sí, ok, ok. Ya que sé que estamos casi al tiempo, eso quiero mencionar unas más. Em, en, sé que las enfermedades, hay las adaptaciones, pero digamos como la procrastinación, cosas así, ¿se puede también traducir con la biodescodificación o es como un poco diferente? Sí, nosotros entendemos que todo tiene una causa. Ujú, Te comento que en la formación que nosotros dictamos, que son 9 meses de formación, son 7 meses que son teórico y 2 meses más que son de prácticas, nosotros vemos las distintas áreas. Uno puede tener un bloqueo en su sistema de creencias y de ujú, pensamientos, por eso trabajamos mucho con las creencias, cómo sí, cambiar creencias, identificarlas, de dónde vienen, orígenes de las creencias. Trabajamos con la gestión de emociones, cómo ujú, gestionar e identificar nuestras emociones y también trabajamos con la parte física para poder unir estas tres cosas y poder hacer un acompañamiento. ok, Hay veces que yo tengo bloqueos o patrones de bloqueo por mi sistema de creencias, por mis pensamientos. Hay veces que no reconozco por qué tengo angustia, rabia, tristeza, impotencia, porque no sé gestionar mis emociones. ujú, Y hay veces que voy a tener enfermedades físicas y no voy a saber la causa. ¿A qué vamos con esto? Que la ansiedad, los bloqueos, el siempre me topo con la misma persona, el todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todo eso también se le encuentra su origen. Porque si lo mm, que estoy observando no me gusta, lo que tengo que cambiar es lo de adentro, no lo que estoy viendo sí, afuera. Esto es como el proyector de un cine. Yo mm, tengo una pantalla donde estoy viendo una película, pero yo puedo correr el proyector y ponerlo sobre otra pared y voy a seguir viendo la misma película. Y lo puedo proyectar sobre el piso y voy a seguir viendo eso, la misma película. Donde yo proyecte con este aparato, con el proyector, voy a sí, seguir viendo la misma película. La única forma de ver algo distinto no es cambiando la pantalla, cambiando el mm, afuera, sino es cambiando la película. sí, wow, Entonces, si yo cambio la película, lo que vea afuera va a ser distinto. Y ahí es donde hablamos del autoconocimiento, el amor propio, el identificar mi cuerpo, el mm, ver todos estos patrones de repetición, darme cuenta que mi sistema de pensamiento está condicionado al lugar en que nací, la religión, la educación y un montón de cosas que yo no las elegí en aquel momento, o por lo menos en este plano, mm. y entender que todo se lo puedo cambiar. Sí, tener esa responsabilidad. Creo que eso Exacto. es algo que he aprendido, especialmente este año, 2 años, donde si quiero cambiar es mi responsabilidad. Ya no puedo culpar a otras personas. So, sí, sí. Tengo unas más con los dolores de cabeza, los migraines, que son esos que
sí, sí, ¿cómo, no sé, cómo se dice migraines en español? Migrañas, creo que es. Migraña, sí. Migrañas y es diferente también a las dolores de cabeza de tensión, like tension headaches. Sí, 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 ¿Podrías sí, porque explicar un poquito? sí, 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 porque por lo menos lo que decíamos antes, ¿no? Uno Sí. habla de la cabeza, por ejemplo, o hasta hablamos por ahí de las mamas, Mm, cáncer de mama. Bueno, pero no es lo mismo un cáncer de mama de una glándula mamaria que de un conducto galactóforo, que de un tejido dérmico o hipodérmico, mm, o no es lo mismo un cáncer de mama si es un ganglio. mm. Entonces, estamos acostumbrados, y es lógico porque no entendemos mucho de medicina o de biología, y Sí. cuando decimos cáncer de mama es como general. Cuando uno Mm, dice migraña es como que es general, pero puede ser la meninge, puede ser nuestro sistema neuronal, mm, puede ser una tensión. Entonces, gracias a los increíbles avances de la medicina, hoy podemos saber si una migraña es originada por una inflamación, si es originaria mm, por una arteria o una vena tapada, si es sí. originaria por un grupo de neuronas que están tensionadas o estresadas. Podemos saber si tenemos una hipófisis inflamada, un hipotálamo que está generando mala conexión. O sea, hay muchos factores que pueden Sí. generar una migraña. Ahora, en la práctica podemos ver si es una migraña repetida, si es una migraña que acompaña otros malestares que por ahí Mm, están más atribuidos a una tensión alta. sí. Podemos ir diferenciando. Sí es importante entender que lo que podemos hablar de la migraña o el dolor de cabeza puede estar atribuido a dos conflictos principales. Como todo órgano, puede generar una fatiga del órgano. ¿Qué quiere decir una fatiga del órgano? Vamos a suponer que yo tengo un examen, tengo que rendir mi tesis en la universidad y hace 5 meses que vengo estudiando, bajo mucho estrés y no me puedo equivocar y tengo que ponerle información a mi cabeza porque tengo que rendir eso. Wow. Probablemente rinda y en el momento en que estoy aprobado de mi tesis, al día siguiente se me parte la cabeza. Mm, ¿Por qué se me parte la cabeza? Porque hubo sobreactivación de ese músculo. Se fatigó. Entonces viene la inflamación porque empiezan a aparecer los nutrientes, líquidos, para regenerar y restaurar ese dolor de cabeza. Hay mm, otras veces que es un sobrepensamiento, parecido a como rendir una tesis, pero soy muy racional y todo mm, lo hago desde la cabeza. Y si por ahí me siento desvalorizado intelectualmente, es como que necesito más cabeza para poder competir con las demás personas, para no sentirme un inútil. sí. Entonces, en ese momento va a haber una sobreactivación del cerebro y después me va a doler la cabeza. O Wow. también me duele la cabeza, se inflama para que yo baje la actividad de pensamiento. Porque cuando me duele la Mm, cabeza no puedo pensar. Y es mm, un mecanismo biológico. sí, sí. Oye, también tiene sentido eso porque ahorita tengo que ir al doctor para checarme porque yo sí tengo muchos dolores de cabeza y siento que son tensión para no hacerme un diagnóstico yo misma, pero siento que son tension headaches. So, y Ujú. también los he tenido por ya varios años. Para mí es como normal, sí lo tengo. Like, ahorita tengo Bueno, uno y es como que está bien. Me pongo mi peppermint oil y ya, pero sé que tengo que ir al doctor. muy bien, Pero sí, ahorita voy a trabajar en lo que mencionaste, porque sí, como que muy, conecta mucho. muy bien. Um, Bueno, eso es importante, Andrea, que es algo que trabajamos mucho en nuestros cursos y en nuestras sesiones. Por lo general, nosotros siempre le preguntamos a la persona si le resuena o le hace sentido, porque la persona va a saber sí, porque es quien está en su cuerpo, si lo que estamos compartiendo le resuena, le hace sentido. Y uno dice, claro, yo todo el tiempo estoy pensando y me estresa mucho cuando pienso sí, cosas y después me doy cuenta que no tiene sentido y creo escenarios catastróficos, creo escenarios que me generan estrés. Y también tengo que controlar mucho, soy muy controladora con las cosas que suceden. Entonces, claro, todo eso va haciendo una sobreactivación en mi cerebro, lo ujú, cual me lleva a que ese órgano se canse, se fatigue y me duela. Pero como es un órgano principal, cuando me duele me impide hacer un montón de otras funciones.
¿Qué me está pidiendo mi biología? Que deje de pensar, me vaya a dormir, me vaya a descansar, Ujú, medite y respire porque el cerebro necesita mucho oxígeno y mucha agua. Y ujú. lo que menos hago cuando me estreso es respirar conscientemente Ok, sí. y tomar agua. Ok. Para casi para terminar, ¿cuáles serían, como ahorita mencionaste, meditación, respiración, cuáles serían como otras herramientas que personas pueden empezar a usar? Y ya si quieren como ir más a fondo, de tomar una consultación contigo, tomar más información, pero por ahorita que es algo que quieren tomar iniciativa, ¿qué es lo que pueden hacer? Muy bien. Em, lo principal, como ya dijimos, toda emoción no expresada, no identificada, la va a manifestar el cuerpo. Entonces, creo que una de las bases es aprender a gestionar nuestras emociones. Y para aprender a gestionar nuestras emociones, primero tenemos que identificarlas. Ujú, ¿Qué quiere decir esto? Que un ejercicio que es muy bueno y que yo lo empecé a aplicar cuando empecé a estudiar biodescodificación, o en realidad las otras metodologías anteriores también, es ante la situación que he vivido, identificar cuál es la emoción que sentí. mm, Porque las personas pueden decir, y bueno, me sentí mal. Bueno, pero mal, ¿por qué? Y porque lo que hizo fue algo descarado. Muy bien, pero eso fue la situación. ¿Pero qué sentiste? Y mal. Vamos un poquito más profundo. mm, Y de a poco la persona puede ir descubriendo que a lo mejor sintió impotencia, que a lo mejor sintió desvalorización, que a lo mejor sintió miedo de quedarse sola, que a lo mejor mm, sintió desesperación o ansiedad, que a lo mejor sintió tristeza y angustia, que a lo mejor sintió mucha rabia y mucha bronca. Entonces, identificar esas emociones ya nos ayuda a que por lo menos podamos saber qué es lo que tenemos que manifestar. Y ahí mm, también viene un detalle. Hay personas que piensan que manifestar una emoción tiene como un ABC. Por ejemplo, la ira mm, se gestiona de esta forma, tenés que sí. hacer tal y cual cosa. No, hay personas que de ira y de bronca golpean, agreden. Hay personas que de ira y de bronca gritan. Mm, Hay personas que de ira y de bronca lloran y todas están expresando la emoción, solamente que de distintas formas. sí, sí. Uno también tiene que aprender cómo gestionar y cómo sacar esa emoción. Porque si yo la saco, ya le doy menos posibilidades a mi cuerpo para que lo tenga que resolver. Así que como uno de los tips principales, que en un futuro no muy lejano ya será una materia en el colegio, que es la educación emocional, reconocer nuestras emociones para poder también reconocer las emociones en los demás. Como uno de los tips principales, identificar lo que sentimos en el Ujú, momento que nos está sucediendo, o si también hoy viví una situación o hace un tiempo viví una situación, hoy puedo revivir esa situación para poder identificar o recrear esa situación para poder identificar qué sentí, qué ok. emoción fue la que quedó ahí anclada y que al recordar esa situación me vuelve la emoción. Ok, perfecto. Sí, y es que también tenía unas preguntas, pero ahorita lo respondiste con tu respuesta. Muy bien. Muy perfecto. Muchas gracias. Hace que nuestro tiempo ya está al final y quisiera hablar como otras 3 horas, pero quiero respetar tu tiempo. Para las personas que te están escuchando y quieren ir a tener una consulta contigo o con tu cofundador, Ujú, con sí. dónde te pueden encontrar, redes sociales, todo eso. Sí, bueno, tenemos las redes del Instituto Americano de Descodificación Biológica. Pueden seguirlo como Descodificación Biológica. Ahí van a ver el instituto. Mm, Tenemos el Instagram con toda la información, el canal de YouTube también mm, del Instituto Americano. Ahí pueden seguir todo. La página web, Instituto Americano de Descodificación Biológica, también nos pueden encontrar ahí. Tratamos de compartir siempre esta información al mayor número de personas posibles, así que damos charlas, hacemos vivos, mm, están también nuestros diplomados, la formación 2024 que comienza ahora en febrero, así que para oh, los que por ahí quieran aprender esta metodología, incorporarla en su vida y que pueda generar las transformaciones que por lo menos a mí me generó, totalmente invitados, ahí van a encontrar toda la información. perfecto. Sí, voy a tener todos los enlaces en la descripción
para que todos like, vayan rápido y a checar toda esa información. Muchas gracias otra vez, Santiago. Honestamente aprendí mucho y estoy como voy a ver ese video yo misma y reflexionar aún más. Y sé que hay otros temas que podríamos haber hablado sobre el dinero, la abundancia, todo eso. So, ojalá otro episodio para hablar de esos temas. Pero otra vez, gracias. Fue un honor hablar contigo. Y para las personas que están escuchando esto en Spotify o en audio, like Apple Podcasts, todo eso, no se les olvide dar un review, una review, ¿cómo se dice en español? Bueno, una 5 estrellas, pretty much, unas 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast. Y si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, comenta, sigue, suscríbete, comenta, like y comparte, porque eso también ayuda mucho el podcast. Y yeah, muchas gracias, Santiago, otra vez y nos vemos a la próxima. Bye. Gracias, Andrea. Chau, chau.